Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta un mensaje para consolar y alertar su vida. Damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz. Gracias, Señor, por el privilegio que me da de compartir tu palabra para tu pueblo, Jehová, porque es un privilegio. Porque por nosotros mismos nada podemos hacer, nada podemos dar, Señor, porque no hay nada bueno en nosotros. Ahora, por tu gracia, por el amor de Cristo Jesús derramado en la cruz del Calvario, Señor, tu Espíritu Santo hace la obra por medio nuestro. Y solo te pido que tú seas glorificado, Señor, por medio de tu palabra. Padre, que en esta hora tu palabra sea como una lluvia fresca al corazón, a las vidas y a las almas de quienes nos escuchen, de los que estamos aquí presentes, de los que nos ven por los demás medios, Jehová, los que nos escuchan, Señor, conforme a la necesidad de cada hijo tuyo, Señor. Tú la conoces, tú sabes la situación, cómo están las vidas y los corazones. Que usted use su palabra para ministrar su pueblo. Nos depositamos en sus manos de poder y de gloria. Que su Espíritu Santo ministre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy vamos a compartir la palabra y vamos a ir al libro de Mateo, su capítulo 24. Y vamos a leer los textos del verso 35 al 39. Y dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Como en los días de Noé. Últimamente, por todos los acontecimientos, por todo lo que nosotros estamos viendo, cómo se está cumpliendo la palabra, cómo está la profecía, cómo está la violencia, cómo está la vulgaridad, cómo está la promiscuidad, cómo está la descomposición social, cómo se mueve el mundo, nosotros decimos y escuchamos mucho este texto y lo leemos mucho. Pero no me voy a basar ahí el mensaje de hoy. Porque dice, como en los días de Noé, nosotros vivimos y hablamos, y estos días los comparamos a esos días. Aunque el Señor nos manda que veamos esos días que van a ser semejantes antes de la venida del hombre. Cuando Noé, el Señor dijo que iba a mandar el diluvio. Ahora el Señor dijo que el mundo, por causa del pecado, viene el juicio, pero hay la salvación, que es Jesucristo. Entonces así mismo Él nos manda, para que nosotros podamos estar apercibidos de lo que viene. Y la palabra de hoy es: sé un Noé para este tiempo. Y es una palabra para usted y es una palabra para mí. Ahí medita en su corazón esta palabra, porque así la recibimos de parte del Señor. Cuando la recibimos, cuando el pastor me decía me voy, la dejé ahí, le dije no se preocupe que yo tengo la palabra, porque el Señor me la dio, lo que estaba esperando la oportunidad. Porque a veces el Señor trata con nosotros y hay palabras que son para nosotros, otras que son para el pueblo y otras que hay que esperar el tiempo de que esa palabra se cumpla para usted poder dar, para que sea eficaz. Y le dije, yo tengo la palabra porque yo sé, solo estaba esperando la oportunidad. Sé un Noé para este tiempo. Cuando nosotros escuchamos y vemos esos tiempos, si nosotros vemos ahora mismo qué tiempos estamos viviendo, diríamos que estamos viviendo los días como en los días de Noé. Y dice la palabra que en esos días que se daban en casamiento, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Cuando usted escucha esa palabra, ¿qué usted cree que era que estaba pasando? ¿Era el matrimonio normal? No era el matrimonio normal, porque el matrimonio normal Dios lo instituyó y era de un hombre y de una mujer.
Se daban en casamiento a lo que nosotros estamos viendo hoy, que es la promoción del matrimonio homosexual, del matrimonio entre lesbianas, de que una persona tenga una relación con un animal, con un objeto, con una cosa. Es a ese matrimonio que la palabra se refiere. Porque si fuera así, el matrimonio fue la primera institución que Dios creó entre el hombre y la mujer. Entonces, cuando usted ve esto, usted ve el nivel de depravación, y lo vamos a ver ahora cuando nosotros nos vamos al Génesis. Nos vamos a ir a Génesis, al capítulo 6 de Génesis, y usted va a ver ahí qué estaba pasando en los días de Noé. Cómo era la circunstancia y la situación, pero yéndonos al personaje de Noé, si vamos a lo que es su genealogía, su descendencia, vemos que fue Matusalén, su bisabuelo, que Lamet fue su abuelo, fue su padre. Matusalén fue padre de Lamet, y Lamet fue el padre de Noé. Y dice la palabra del Señor en Génesis 5, 28 al 29. Vivió Lamet 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos librará, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. En medio de esa situación, si usted se da cuenta, es una generación que vamos a ver más adelante, está depravada, es una generación que está en un desenfreno tal que ya Dios ve la tierra y decide terminar con el hombre por la maldad que ve en el hombre, pero se preserva de alguien. Y dentro de esa generación nace Noé. Y ese Noé Dios lo preserva, y desde que nace su padre sabe quién va a ser Noé y qué va a ser Noé, porque como él dice, llamó su nombre Noé diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿De qué está ese alivio que va a recibir la tierra? De la consecuencia del pecado, porque todo lo que se estaba viviendo era la consecuencia del pecado. Si en el día de hoy nosotros nos preguntamos cuál es el alivio que usted y yo tenemos a causa de la consecuencia del pecado, de todo lo que estamos viendo, nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Y ese alivio que nace y que viene Noé, ese que cuando usted se va al significado de Noé, dice que el significado de su nombre significa descanso, tranquilidad, reposo, consolación. ¿Se imagina usted que en medio de tanto, de una vida turbulenta, un día a día inseguro, un día a día donde usted nada ve, y que a usted le están diciendo que hay descanso, que hay tranquilidad, que hay reposo, que hay consolación en medio del desorden? Eso fue Noé para ese entonces, cuando todo estaba trastornado, cuando todo estaba dañado. Ese Noé significaba eso. Y en el día de hoy, en medio, como vemos nosotros, la descomposición social que estamos viviendo, el cumplimiento de los tiempos, usted y yo estamos llamados a brindar descanso, a brindar tranquilidad, a brindar reposo y a brindar consolación al que está agotado, cansado, porque ellos no tienen esperanza. Ahora usted y yo conocemos la esperanza que Cristo, y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y está en nosotros, y por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y nosotros podemos decirle ahí a ese mundo que está trastornado, a ese mundo que no hay luz, a ese mundo que lo que hay dolor y está el ay, nosotros estamos para hacer la diferencia. Y cuando vemos una gente que no tiene opción, que entiende que en su vida ya no hay nada que hacer, usted y yo estamos para decirle: no, hay algo diferente, y eso diferente es Cristo. Porque usted y yo lo tenemos, y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y para ese tiempo, en medio de esa confusión, este hombre significaba eso. Y para este tiempo, que son como los días de aquellos tiempos, usted y yo significamos eso. Y cuando nosotros vemos todo este desorden, cómo era el comportamiento de los hombres, mire lo que dice en el capítulo 6, verso 3 en adelante. Voy a leer el 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal,
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¡Wow! Amado, nada más de usted imaginarse que a Dios le dolió lo que Dios hizo, la creación de sus manos, pero la contaminación era tan grande, la aberración y la abominación era tan grande, que el Señor tomó una decisión y fue destruir al hombre, producto de la maldad del hombre. Y vio Dios que el corazón del hombre estaba inclinado al mal, y dice el 7, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero mire lo lindo que Dios, dice el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Y si hoy usted y yo estamos aquí, es por esa gracia y por esa misericordia de Dios, que nos ha permitido que nosotros podamos entender que somos pecadores, que necesitamos a Jesús, y que el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre es Él. Y hemos entendido esto, y para eso estamos llamados, para decirle a los que están ahí afuera que no hay consuelo, que no hay esperanza, que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Porque cuando usted ve la maldad, eso es lo que nosotros estamos viendo. Dice: un corazón inclinado al mal, porque nada bueno hay en el hombre, hasta que Dios se arrepintió y le dolió el corazón al Señor de haber creado ese hombre. Y si nosotros analizamos este tiempo, si usted tuviera que decir, ¿qué tiempo estamos nosotros viviendo? ¿Cuáles son los tiempos que nosotros estamos viendo en la actualidad? Entonces usted ve que así como Dios se apercibe para ese tiempo y tiene ese Noé para hacer la diferencia en ese tiempo, había destrucción, porque producto de eso el Señor toma, pero hay una esperanza, que es a Noé, y luego la encomienda que le hace a Noé. Hoy a nosotros nos ha dado una esperanza, sabemos que hay un fin de todas las cosas y que Jesucristo ha de volver. ¿Y qué nos da ahora? Hay una esperanza, que es la salvación en Cristo. Tenemos. Y así nosotros viendo esa descomposición, cómo va, y cómo Noé haya gracia delante del Señor, yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo Noé que halló gracia ante los ojos de Dios en medio de esos tiempos tan corrompidos, tan malos y tan perversos? Yo no sé si usted puede ahí hacerse la pregunta, ¿qué estaba haciendo Noé? Y mire, cuando nosotros vamos en medio de esa perversidad, en medio de esa descomposición, vamos a ver qué establece la palabra acerca del carácter de Noé. Cuando hablamos de ese carácter podemos decir, dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, su capítulo 2, verso 5, dice la palabra del Señor, que Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Y ahí se está refiriendo a lo que es el diluvio. 2 de Pedro 2:5, dice la palabra que Dios guardó a Noé. ¿Qué era Noé? Pregonero de justicia. En medio de esa perversidad, de esa depravación, de esa promiscuidad, este hombre, la justicia que hablaba, era la justicia de Dios. Este hombre se levantó a hacer la diferencia en medio de su generación. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo en medio de esta generación y para este tiempo que estamos viviendo ahora? El cristiano anda con los brazos caídos. Es verdad que hay problemas, es verdad que hay dificultad, es verdad que estamos pasando por pruebas, es verdad que estamos pasando por procesos, es verdad que hay quebranto, que hay enfermedad, que hay necesidad, pero estamos mejor que antes. Porque dice la misma palabra de Dios en Eclesiastés que nunca diga que los tiempos pasados fueron mejores que los de ahora. Y a nosotros se nos olvida la palabra muchas veces y sabemos de dónde Dios nos ha sacado, que vivíamos peores que antes, estando en mejores condiciones, tenemos pan, abrigo, comida y nos vivimos quejando porque queremos lo que no tenemos. Y viendo la gracia de Dios sobre nuestras vidas, viendo una familia que está con nosotros, aunque tenga dificultades, aún así nos vivimos quejando porque queremos lo que no tenemos. Y no disfrutamos de lo que Dios nos da, de esa gracia, de esa misericordia de Dios, que estamos de pies en medio de la dificultad, de la adversidad, y nosotros dejamos que el enemigo nos robe el gozo. Y yo me pregunto, ¿estamos nosotros pregonando la justicia de Dios? Que a veces siendo nosotros cristianos, gente que están, y Dios lo ha puesto, mire, donde usted está para manifestar el reino de Dios.
Porque usted está que dentro de esa misma maldad usted va a una institución pública de servicio público y es como que usted llega y usted tuviera el enemigo personificado ahí. ¿O usted no se ha dado cuenta que usted llega a una compañía de servicios si usted tiene problemas con la luz, si usted tiene problemas con el agua y cuando usted va a reclamar no valen sus reclamos? Usted no tiene derecho para nada de lo que usted necesita. Y cuando lo que usted encuentra es una persona que en vez de escucharle y darle una respuesta que le pagan de sus impuestos y mis impuestos, que está ahí para brindar servicio, es la persona que le dice que no sabe lo que usted tiene que hacer. Es una persona que en vez de darle a usted solución al problema que le tiene que resolver porque está ahí para eso y le pagan para eso, le dice que no sabe que hay un sistema y que hay un jefe y nunca está y nunca aparece. ¿O no es ese el sistema que nosotros estamos viviendo? Que usted llega a los lugares y usted lo que se siente es impotente. Y a usted le mandan a hacer una cosa hoy, mañana se la mandan a hacer de otra forma. Y si llega fulano, ya las cosas son diferentes. Pero como que para uno se le hace más difícil. Yo no sé si es que uno está hablando otro lenguaje o cómo es el asunto, pero sí hablamos otro lenguaje porque el de nosotros debe de ser celestial. Entonces cuando usted se topa con una gente que no habla ese lenguaje, como que hay un asunto que eso es agua y aceite. Yo no sé si a usted le pasa que muchas veces, oiga, para usted no pecar, usted mejor se calla y da la espalda. Y vuelve cuando usted se baja, porque como dice la palabra, airaos pero no pequéis. O yo no sé si nada más es a mí, usted ve. Porque como yo lo que trabajo es con gente y con gente con problemas, hay momentos que usted mejor tiene que callarse, usted tiene que irse aunque tenga la razón, pero para usted no faltarle al otro, usted se va y después cuando usted se baja usted vuelve. Porque todo lo que usted encuentre es oposición, todo lo que usted ve es negativo y todo lo que usted ve contrario. Y hay un día que usted sale, como dicen, con el pie al revés, pero que lo que usted se encuentre es el mismo demonio personificado ahí. Hay gente que usted va a un sitio y le dice no de primera, antes de escucharlo, no. ¿Se puede? No se puede. Salga a una oficina pública. Salga a una oficina pública. Vaya, usted sabe cómo están los Edenorte ahora mismo. Vaya a Edenorte a hacer una reclamación. Vaya a Coraplata a hacer una reclamación. Entonces, cuando usted ve eso, en medio de su trabajo, cuando un cristiano, Dios le ha dado la oportunidad para que usted desempeñe una función, amado, haga la diferencia. Haga la diferencia. Que la persona vean que cuando usted esté, usted lleve soluciones. Que usted no obstaculice lo que hay que hacer, que usted lo viabilice. Cuando usted ve una persona, ayúdelo. Cuando usted ve una persona que anda buscando un servicio y está en sus manos, pues ayúdele a esa persona a buscar ese servicio. Porque estamos para ser pregoneros de justicia en este tiempo. Y los hijos de Dios somos luz y somos sal. Donde Dios nos ha puesto. Y ese es el evangelio del reino. Y hoy usted y yo somos los que estamos llamados a hacer esa diferencia en medio de este mundo contaminado que estamos. Y eso hizo Noé para ese tiempo. Ese hombre era pregonero de justicia. Era diferente, ese era su carácter. Pero si nos vamos a Génesis, su capítulo 6, versos 9 en adelante, mire lo que dice el 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y lo más lindo, con Dios caminó Noé. Amado, cuando usted escucha a una persona justa, ¿estamos nosotros actuando con justicia? Amado, ahora mismo en el mundo que nosotros estamos viviendo, no todo lo que se nos presenta, aunque sea legal, no es justo. Y en el caso mío particular, que conozco la ley, no toda la ley, aunque sea lo legal que está establecido, muchas veces no es justa. Y la mayoría de las veces no se aplica de forma justa. Ahora, el hecho de que eso no sea justo no nos impide que nosotros en nuestras acciones, con nuestros hechos, no seamos justos. Y que le pidamos cada día al Señor que la justicia de Dios se haga vida en nosotros. Porque aún mandándonos la palabra del Señor a que nosotros no tengamos preferencia, porque todos somos iguales ante el Señor, usted sabe que hay mucho sectoricismo dentro de nosotros mismos. Y usted sabe que dentro de nosotros mismos hay un grupo que se cree mejor que el otro. Y hay otro que se cree que es más santo que el otro y que está por encima del otro y que estoy por encima del nivel del otro. Amado, eso no es de Dios. Y para nosotros ser justos tenemos que entender que todos somos iguales. Que todos vamos, si queremos, y nos estamos preparando, vamos para la boda del Cordero. Porque esta es la iglesia del Señor, esto no es suyo ni es mío. Esta es la obra del Señor. Y si todos estamos ahí, cada uno como somos diferentes, conforme a como Dios nos creó, a como Dios nos hizo,
Pues nosotros debemos de hacer en lo que nos compete a nosotros individualmente, actuar con justicia y con verdad. Olvídese de lo que los demás hagan, que en la medida que usted lo practica, usted va a hacer la diferencia. Y en ese momento usted está haciendo un Noé para este tiempo. Dejemos de poner los ojos en los demás. Dejemos de poner la vista en juzgar lo que el otro hace o no hace. Procuremos nosotros hacer la diferencia. Que si todos nos proponemos eso, usted verá que se va a encender la luz. Se va a encender la luz, y cuando la luz se enciende, una sola es pequeña, pero cuando todas se encienden, oiga, se nota que hay luz. Y esos somos los hijos de Dios, donde Dios nos ha mandado a estar para este tiempo y para esta hora. Y usted y yo tenemos que hacer la diferencia donde quiera que nos toque estar. Pero que no sea solo con los hermanos. Porque lo que yo le digo, y es un dicho mío, ustedes lo saben, el que me conoce. No hemos acostumbrado a vivir para el pastor, a vivir para los líderes, y si no olvidado a vivir para Dios. Hoy el pastor está en Estados Unidos, él no está aquí. Hay gente que hacen y deshacen cuando el pastor no está. Ahora yo le digo, ¿a quién usted le va a dar cuenta y a quién usted le debe su vida? ¿Al pastor? Es a Dios. El pastor a mí no me puede ver, pero donde quiera que yo me muevo 24/7, Dios me ve. Y cuando yo aprendo a vivir para Dios, vivo para el hombre, honro a mi pastor que me manda la palabra y vivo en paz con mis hermanos. Porque yo actúo como debo de andar, como debe de ser, no porque el pastor, porque entonces le tengo miedo a un hombre. A él lo debo de honrar que me manda la palabra. A él debo de respetarlo. Pero no tenerle ese temor y esa reverencia que usted a Dios no se la tiene, porque entonces para ningún lado usted va. Porque la salvación no depende de él. Él tiene una función ministerial para guiarnos, para dirigirnos, para instruirnos. Pero la salvación es por Cristo. Y la palabra es para que se cumpla en usted y se cumpla en mí. Y en la medida que nosotros nos sometemos a Dios y a la palabra, vamos a agradar al hombre. Si usted está cumpliendo con su parte, hay gente que a usted no le va a gustar a todo el mundo. Esto téngalo claro. Usted no le cae bien a todo el mundo. Pero que eso a usted no le dañe el corazón. Siempre y cuando no sea por usted. Que sea el Señor quien obre de ahí para allá. Pero que no sea por estar haciendo la cosa incorrecta, sino la correcta que a usted le corresponde, que es lo que nos falta a nosotros para vivir esa vida en justicia y en verdad. Porque este hombre era justo. Dice, perfectos en sus generaciones. Era Noé. Y si nosotros no analizamos, cuando hablamos de perfección, cuando usted habla de perfección, oye, que no hay nada que coger para allá. Usted sabe que a veces cuando si nosotros nos miramos por la hechura de nosotros, la contextura, nosotros tenemos, mis hermanas y yo, cuando nos juntamos, mi sobrina, mi cuñada, lo primero que nos vemos somos los defectos que tenemos cada una. Una dice, todas tenemos esta nariz de fogón porque la heredamos de papi. Hay una que dice, no, tú tienes más piernas, pero yo no tengo esta porque las mías son secas. No, tú tienes esto, tú tienes más nalga, no, tú estás más esto. O sea, nos reímos de nosotras mismas, de lo que tenemos nosotros. Cuando hay perfección no existe eso. Porque en Dios hay 90, 60 y 90. Eso es perfección, no hecha a mano de hombre, sino en Dios. Amado, y aún dentro de nuestras imperfecciones, ¿son perfectas nuestras acciones? ¿Nuestras acciones son cuestionadas o no son cuestionadas? Cuando nosotros tomamos decisiones, esas decisiones nosotros las hacemos, que nosotros podemos sustentarlas sin tener que justificarnos. Sin querer convencer a los demás de algo que yo sé que no está bien, pero lo hice. Y sé que no está correcto, pero lo hice. Y quiero que usted entienda eso cuando no es así. Eso no es perfección en Dios, amado. Eso es justificación. Y la carne se justifica cuando no acepta la verdad. Porque cuando las cosas son como son conforme a la verdad, no hay que buscar justificación. La única justificación del pecado, porque no había otra, fue Cristo. Y nosotros a veces las cosas incorrectas que hacemos, lo que no está de acuerdo a la palabra, queremos justificarlo porque queremos vernos bien delante de los hombres, pero que usted sabe que está descubierto delante del Señor. Pues procuremos andar perfecto delante del Señor. Y esto no es no quitándonos de ser quienes somos. Somos imperfectos, somos débiles, tenemos debilidades. No somos buenos ninguno, todo el mundo tiene debilidades. Pero que dentro de eso que yo tengo no me justifique que esta debilidad para siempre seguir en la misma y no avanzar. Porque nosotros estamos llamados a crecer y a madurar y a llevar fruto.
Y cuando estemos llevando fruto es que nosotros vamos a hacer la diferencia, porque se van a ver entonces los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Que muchas veces hay una corriente y una teoría que dice que no es por los frutos, que no es por los dones, que por los frutos que usted se salva. Yo difiero de esa teoría porque yo digo que las dos van juntas. Porque los dones se ven cuando yo ejercito, los frutos se ven cuando yo ejercito mis dones. Si yo no hago nada, yo me voy a quedar inerte y por ende usted nunca va a saber quién yo soy. Ahora, ¿usted quiere saber con usted? Póngase en el momento y en el lugar indicado y que a usted lo punchen a ver si llega pela. Usted es muy bueno mientras no le pisan el pelado, que le pisen el pelado a ver si usted dice santo. A ver si usted dice santo. Entonces, cuando usted tenga el pelado y se lo pisen, y si usted dice santo, usted está como debe de estar. Si usted no dice santo y dice otra cosa, pues entonces ahí estamos dentro de las imperfecciones. Entonces, los frutos se ven cuando yo ejercito mis dones. Cuando yo me pongo a trabajar, mientras usted está que nadie lo ve, usted está bien. Salga para esa calle, coge ese tránsito cuando usted se le para un par de motoconchos adelante. Cuando usted se le va, ¿qué usted dice? ¿Qué usted hace? Cuando una gente a usted lo desafía delante de usted, ¿qué usted hace? ¿Qué usted dice? ¿Qué sale de usted? Entonces ahí es que nosotros vemos y ahí es que podemos nosotros ver si los frutos verdaderamente están siendo frutos. Entonces usted comienza a ver lo que hay dentro de usted cuando comienza a salir, pero tiene que haber una motivación, porque si no usted todo el tiempo está inerte. Y por eso yo soy de la que sostengo que tanto los dones como la manifestación de los frutos del Espíritu van en unanimidad, uno con otro. Y ¿qué dice ese pregonero de justicia que caminó con Dios? ¡Wow! En medio de una generación perversa, de una generación maligna, de una generación que llega a la presencia de Dios, la maldad de esa generación, y este hombre camina con Dios. Yo no sé si eso a usted le da que pensar, porque cuando el Señor me dio esa palabra y me ministraba esa palabra, me decía, es una palabra para la iglesia del Señor para este tiempo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. ¿Podemos nosotros caminar con Dios? Y usted ve que Noé, cuando le dijo al Señor que Dios lo llama después de todas las excusas, después de que Dios lo prepara, lo capacita, le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no voy. Muchas veces nosotros cuando estamos haciendo algo, queremos hacer algo, decimos este texto. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no voy. Pero lo estamos nosotros viviendo. Lo estamos viviendo, no es para lo que vamos a hacer, porque nosotros citamos este texto cuando vamos a hacer algo. Ahora es en mi vida, en mi caminar, en mi día a día. Este hombre caminó con Dios, que fue lo que lo guardó en medio de esa generación. Recuerde que él no tenía el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros ahora, que por la gracia y la misericordia del Señor tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo este hombre pudo caminar con Dios en medio de tanta maldad? Desprovisto de lo que usted y yo tenemos. Este hombre pudo ser perfecto en su generación y caminar con el Señor. Amado, esto es algo que nos debe de llamar a pensar a nosotros, a reflexionar. ¿Cómo caminamos nosotros con el Señor? Dice la palabra del Señor que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Por eso sus caminos no son nuestros caminos. Y la única forma para nosotros caminar con Dios es dejar que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Y que los pensamientos nuestros se unan al pensamiento de Dios para entonces nosotros caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces decimos que si haga la voluntad de Dios, y Señor, pero yo tomo la decisión como yo quiero y como yo entiendo. Yo tengo planes, yo tengo proyectos, yo tengo sueños, pero no espero que Dios me diga para dónde voy. Amado, un hombre que caminó con Dios fue ese David. Y llegó un momento que cuando David va a ese pueblo y llega de la guerra, y van y cogen sus mujeres, su ganado, antes de David salió que venía de la guerra y andaba con la espada en la mano. Y ese hombre así con la espada en la mano y lleno de sangre, en vez de decir voy a perseguir al enemigo porque se ha llevado todo lo que tengo, fue y consultó a Jehová. ¿He de ir detrás? ¿He de seguirlo? Y cuando Dios le dijo ve, él fue. Y nosotros cuando tomamos decisiones, cuando accionamos, ¿qué nosotros hacemos? ¿Consultamos a Jehová? Nosotros le pedimos dirección al Señor para saber que las cosas van a salir bien. Y por eso estamos viviendo mucha consecuencia. Hay muchas personas ahora mismo con muchos problemas y situaciones de todas las índoles, pero más principalmente las económicas, porque han tomado decisiones y no han consultado a Jehová.
andan caminando conforme al deseo de su corazón y después viven distorsionando la palabra porque quieren justificarse y encajar a Dios en medio de donde Dios no está. Cuando usted hace la cosa sin dirección de Dios y fuera de Dios, no busque a Dios ni lo encaje ahí, que Dios ahí no está. Porque cuando yo hago la cosa contando conmigo y contando con el hombre, con mi fuerza, con mi voluntad, porque yo puedo, porque yo tengo conocimiento, olvide lo que ahí será visto. Usted, no Dios. Porque el enemigo te impulsa y los deseos del corazón te llevan, porque es que somos humanos y somos así. Pero te queda en el camino, y cuando te queda en el camino se ve la vergüenza. Y por eso es que todo sale a la luz. No se preocupe por lo que usted no ve, por lo que usted no escucha, por lo que usted siente, que al fin y al cabo todo sale a la luz. No hay nada oculto debajo del sol y la tierra que no salga a la luz. Y el caminar con Dios nos lleva a nosotros a andar en verdad, a andar en justicia, a ser íntegro. Que a veces decimos somos serios, somos honestos. Y seriedad y honestidad e integridad son tres cosas distintas. Porque usted puede ser serio y honesto, pero no íntegro. Y este es el tiempo para ser íntegros. Íntegro es que nos vean por delante y por detrás de la misma forma. Que nos vean aquí adentro y allá afuera de la misma forma. Que cuando nosotros tenemos que hablar y nos expresamos de quien sea y como sea, que podamos tener la capacidad de decirle a usted lo que yo digo de aquí o lo que digo detrás de usted, delante de usted. Eso es integridad, pero que también lo haga delante del Señor. Porque a veces decimos de todo de los demás, pero cuando lo tocamos de frente no se lo decimos. Y creemos que ya Dios no lo sabe, y Dios lo sabe, pero no tenemos la capacidad de confrontar al otro. ¿Y eso qué es? Y nosotros debemos de ver que este accionar de esa generación hubo en Noé obediencia. Le creyó al Señor. Fue un hombre que accionó, porque cuando Dios le dijo al arca, accionó y ejecutó lo que Dios le dijo. Y nosotros tenemos ese nivel y ese grado de obediencia de cuando Dios dice a esto, nosotros lanzarnos a hacer lo que Dios nos diga. Y hay mucha gente que están paralizados, inertes, esperando que Dios le diga, y hace tiempo que Dios le dijo. Que Dios le ha dicho a esto y no lo han hecho, y por eso usted lo ve que están en los bancos y en la silla mirándole la cara a los demás y por eso se sienten tristes. Otros muchas veces sentados ahí se sienten que yo no sirvo porque a mí no me toman en cuenta. Amado, todos tenemos cosas que hacer en la obra del Señor. Todos nos han delegado funciones que realizar dentro del cuerpo. Ahora depende usted si decide ejercitar ese miembro que Dios le ha dado, para qué lo ha capacitado o no lo hace. Que hay un orden, sí hay un orden dentro del cuerpo, sometiéndose a ese orden. Pero hay mucha gente que le gusta la cosa suave y estar sentado y nada más habla, pero no acciona. Y hay mucha gente, para usted ver la gloria de Dios y para usted hablar de Dios y caminar con Dios, usted tiene que accionar cuando Dios ordena. Y hay mucha gente sentado esperando que Dios le diga, y ya Dios se lo ha dicho, le ha vuelto a repetir, se lo ha vuelto a recordar, y usted es el único que no lo entiende. Entonces no se sienta incómodo de estar sentado, no se sienta incómodo que a usted no lo toman en cuenta, no se sienta incómodo que a usted no lo usan para que usted servir. Diarios estamos todos llamados a servir. Y lo que se nos ha encomendado a todos es la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Ahora estamos nosotros haciendo eso. Porque queremos posiciones y funciones. Y como yo ando buscando posición y función, si a mí no me designan una posición y una función, yo no sirvo. Servir es yo estar presto a hacer lo que tengo que hacer, cuando tengo que hacerlo y como debo de hacerlo, aunque me vean o no me vean. La cosa más grande es la que se hacen cuando no lo ven. Esas son las más grandes, pero nos gusta que no vean. Y por eso es el problema con las posiciones y con las funciones. Y nosotros lo que necesitamos es servir. Jesús vino a servir. Y cuando usted entienda eso y usted se ponga a servir, usted verá que usted va a ser útil en la obra. Y usted verá que usted no va a estar esperando que le den una oportunidad o que lo tomen en cuenta. Y usted verá entonces que usted no se va a ir muriendo, porque hay gente que están sentados en la casa del Señor y se sienten que se están muriendo. Y se están muriendo porque no están accionando. Se están muriendo porque no han entendido que a nosotros se nos ha mandado a ir y predicar el evangelio, que estamos viviendo tiempos difíciles, momentos difíciles, que ya Cristo está a la puerta, que las señales se están cumpliendo, que la palabra no lo dice, pero a usted y a mí se nos olvida que el que está al lado necesita a Cristo.
Y si nosotros nos enfocamos en eso, hay mucho trabajo que hacer. No es usted no va a arrepentir a nadie, olvídese de la palabra. Porque el Señor no dijo que usted iba a arrepentir. Quien convence de pecado, de justicia, de verdad y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros nada más se nos dijo, lleve la palabra. Y punto. Estamos llevando la palabra. No era un pregonero de justicia. Noé predicaba en ese tiempo. Hacía la diferencia. Y cuando usted ve esto, ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué estamos haciendo usted y yo ahora en este tiempo que nos ha tocado vivir? Si somos honestos con nosotros mismos. Gente que ora para que Dios lo use. Gente que ora porque yo le quiero servir. Señor, yo quiero servirte. Señor, dime qué voy a hacer. ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué usted está haciendo? Y esto usted después con el Señor. Y usted verá que el Señor le va a decir, quiero esto, esto y esto. Dios nunca ha mandado a nadie a hacer algo inventando. Bíblicamente a todo el que Dios mandó a hacer algo dio instrucciones. ¿Cómo se hacen las cosas? Y bíblicamente está el fundamento para usted hacer las cosas. A todo el que Dios le manda a hacer algo, le va a dar la dirección y la instrucción de cómo hacerlo. Ahora, ore. Lo que pasa es que a veces estamos esperando que queremos estar aquí arriba cuando me toca estar aquí abajo. Y eso no nos quita, ni no hace diferente. Solo hay funciones y posiciones diferentes. Pero somos siervos. Y si en su corazón usted quiere servir, usted quiere ser útil, usted quiere sentirse que está haciendo algo, comience a orar y pregúntele al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y usted verá que usted se va a encender. Los que están fríos se van a calentar. Y ese fuego que usted siente que se está apagando, usted verá que esa llama se va a encender. Y veremos a Dios obrar ahí afuera, en su vida y en mi vida, porque nosotros nos vamos a levantar en el nombre del Señor a hacer la diferencia. Pero ahí tenemos nosotros que ver nuestra conducta, nuestro carácter, nuestro accionar, nuestro testimonio, porque que Noé era diferente. Y por eso estamos llamados a ser un Noé para este tiempo. Mire lo que dice Génesis 7:1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aleluya. Usted sabe, en medio de esa generación perversa, que Dios haya visto justo a este hombre que lo llamó con un propósito, que nació con un propósito, y cuando Dios a ese hombre lo ve de una forma diferente, porque ese hombre no se contamina. Y en el día de hoy, ¿usted cree que Dios no se agrada de vernos a nosotros de manera diferente en medio de la generación que nosotros estamos viviendo? Porque te he visto justo. Amado, procuremos nosotros tener nuestra vida en orden. Y para esto no hay que recalcarlo porque la palabra de Dios está ahí. ¿Cuáles cosas nosotros tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer? ¿Cómo son nuestros actos, cómo no son nuestras acciones? Y dice el 7:5, mire lo que dice. Que Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Aleluya. Y ahora yo me pregunto, ¿hay obediencia en nosotros? ¿Hay entrega en nosotros? Un hombre que no se dejó llevar por lo que le ofrecía el mundo. Un hombre que no se mezcló en lo que había dentro de su generación. Y este hombre, conforme a lo que Dios le dijo, que era contrario a lo que él estaba viviendo, a lo que él veía y en medio de lo que él se desarrollaba, ese hombre pudo obedecer a Dios. Usted y yo obedecemos al Señor de forma ciega. Y mire lo que dice el libro de los Hechos. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, en Hebreos, perdón. Cuando nosotros nos vamos a Hebreos, dice la palabra del Señor. En Hebreos 11:7, oiga lo que dice la palabra del Señor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. Por la fe. Este hombre no estaba viendo, no había llovido sobre la tierra todavía aún. Y el Señor lo manda a preparar un arca que era la salvación para él y para su casa. En ese momento donde había destrucción, donde había maldad, había una respuesta y era el arca. En este tiempo, como respuesta del pecado, usted y yo tenemos a Cristo. Hay a dónde acudir, hay a dónde estar, pero tenemos una vida que tenemos que vivir diferente a los demás en medio de esta generación. Y eso nos lo dice a nosotros el carácter de Noé y la característica de este hombre en medio de su generación. Y este hombre dice que por la fe, cuando fue advertido, y a usted a mí que no está diciendo la palabra del Señor. Cuando nosotros nos vamos a Mateo 24, en ese mismo Mateo 24, cuando no habla de la señal y antes del fin, después dice la venida del Hijo del Hombre. Entonces nos está advirtiendo de las cosas que están aconteciendo, qué es lo que nosotros estamos viendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, para que nos preparemos para el encuentro con nuestro Señor. ¿Y están nuestras vidas preparadas para el encuentro con el Señor? Pero no tanto para el encuentro con Cristo, porque el día y la hora nadie lo sabe, como lo leímos al principio. Es que usted y yo no podemos morir ahorita. Veía hace 15 días atrás que un pastor se murió predicando en el púlpito y cayó ahí mismo y le dio un infarto. Entonces, ¿estamos nosotros preparados para que sea que nos toque morir o que Cristo venga? ¿Estamos listos? ¿Está nuestra vida lista para irnos con el Señor? Eso es lo que tenemos que hacer, porque lo que nos está diciendo la palabra y lo que nos está diciendo el cumplimiento del tiempo es que estemos apercibidos de lo que viene. Y a veces vemos la iglesia, yo le digo, a mí me da pena cuando yo veo la iglesia todavía en nimiedades, perdiendo el tiempo, llevándole la vida a fulano, a perencejo, cómo anda, que si no anda, como si eso tiene que ver con la salvación suya o la mía. Hay muchas cosas, amados, que no nos ayudan. Pero nosotros tenemos que tener cuenta y claro cuáles son los puntos neurálgicos de la salvación para nosotros guardar con temor y temblor la salvación de nuestras almas. Y la iglesia de Cristo está tan desenfocada y el enemigo sabe que nos gusta esto porque nos gusta la murmuración y el chisme, que nosotros vivimos quitándonos los trapos y desnudándonos unos con otros y no tenemos los ojos puestos en las cosas que el Señor está advirtiendo que van a acontecer, que tienen que venir para que Cristo venga, y se nos ha olvidado que tenemos que estar listos para el encuentro con nuestro Señor. Y por eso es que usted ve la iglesia muerta, por eso es que usted ve la iglesia inerte. Entonces salimos que en los cultos no se mueve la gloria de Dios, que no se mueve la presencia de Dios y que todo está igual, y enfermedad, y todo lo hay, y que fulano está mal, y que fulano se murió, y que fulano se cayó, y que fulano está interno, y que fulano lo operaron. Eso es lo que usted escucha, ¿la? ¿Y debido a qué usted cree? ¿Usted cree que nosotros estamos enfocados verdaderamente en que tenemos que tener esa vida de nosotros en orden con el Señor, en perfección, en paz, en tranquilidad, en amor, una vida y en conducta que yo dé testimonio de que Cristo mora en mí, que fui lavado por la sangre del Cordero de Dios, que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas? Y cuando esa palabra se hace vida en mí, entonces yo estoy listo para lo que venga. Sea que llegue la muerte o sea que Cristo venga. Pero a la iglesia le falta entender el tiempo que está viviendo. Y el Señor nos está mandando a hacer un llamado, que estemos apercibidos de los tiempos. Porque nada más decimos con la palabra que Cristo viene, que el tiempo que está pasando, y nos estamos distrayendo con lo que está pasando. Miren, esto de los homosexuales, la gente LGTB, oye, eso viene y se va a cumplir. Esté el gobierno que tenga quien esté, porque eso tiene que pasar y la palabra de Dios lo dice. Y nosotros nos estamos distrayendo en esto, amado, y se nos ha olvidado la vida espiritual. Y mientras nosotros estamos viendo los acontecimientos espiritualmente, el pueblo languidece. Hay un pueblo que tiene hambre y sed de Dios, del Dios vivo, y para eso usted tiene que volver a enamorarse de Dios. Para eso usted tiene que entender que el evangelio depende primeramente de usted y después con los hermanos, porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Y que la vida suya espiritual depende de esa relación y de esa comunión suya con Dios. Y luego eso que usted tiene con Dios se va a manifestar con los demás. Porque cuando se ve ese gozo, esa paz, usted sabe que cuando usted comienza a escudriñar la palabra, a buscar, usted quiere más, hay hambre y sed del Señor en usted. Entonces eso usted se lo va a transmitir a los demás. Porque usted está enamorado, usted está activo, usted quiere que las cosas se hagan diferentes, usted quiere ver que los otros, si están fríos, que se calienten. Pero eso depende de usted. Entonces usted tener una vida espiritual donde usted no se sienta que usted no es alguien que he tomado en cuenta, que usted no está haciendo lo que está llamado a hacer, depende de usted. Y por eso comienza y le decía, esta palabra es para usted y para mí.
porque esta es una palabra del Señor para que nosotros estemos conscientes de la realidad del tiempo que estamos viviendo. Y que Dios nos manda a ser un Noé para este tiempo, que tenemos que hacer la diferencia. Que tenemos que ponernos, como decimos en buen dominicano, donde el capitán no vea. El capitán es el que está allá arriba. Y sus ojos atalayan la tierra, aleluya. Entonces yo quiero que el capitán me vea y que me vea que siempre, no es cuando él viene que yo le dé la atención, no es que estoy en atención. Y para eso tengo que estar donde debo de estar, en la presencia del Padre. Buscando el rostro del Padre, y usted verá que cuando el capitán venga, usted no va a tener que ver si pasó o no pasó, no, es que usted va a estar ahí atento, en atención, y eso necesitamos nosotros. Y usted verá que se va a avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, y usted verá que va a haber amor para nosotros decirle a los demás, Cristo viene, prepárate, los tiempos se están cumpliendo, hay una vida que salvar, y nosotros poner la vida en orden para estar listos, porque eso es lo que nos hace falta. Y mira lo que dice la palabra ahí también en Romanos 1:17, completando ese verso de Hebreos 11:7, dice la palabra del Señor en Romanos 1:17, dice la palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. A Noé todo le fue contado por justicia, mediante la fe. Usted y yo que decimos que creímos en un Cristo vivo, que creemos en un Cristo que murió, que resucitó, que está a la diestra del Padre y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Oiga, amado, pero nosotros tenemos fe. Fue por fe que le fue contado a Noé. Y a usted y a mí, ¿por qué se nos va a contar? Aleluya. Y vuelvo nuevamente a Génesis, porque estoy con Noé. Estábamos en Génesis 7:5, ahora me voy a Génesis 7:7 y dice la palabra, entró al arca él, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Quiénes entraron al arca? Para ese momento el arca era el único instrumento para salvación que había. Pero Noé tuvo cuidado de su familia. Noé guardó a su familia. Mire la importancia del cuidado de los nuestros. La importancia del cuidado de nuestras casas. Entienda que no todo el mundo se va a salvar. Deje de cargarse por el mundo entero. Que Dios tiene cuidado y control del mundo, Él lo hizo. Procuremos nomás por lo que están más cerca nuestro y primeramente por lo de la casa. Nosotros estamos más enfocados en salvar a los de afuera y en alcanzar a los de afuera, y la casa de nosotros se están perdiendo. En las casas hay problemas en la familia, hay problemas en la pareja, hay problemas con los hijos. Esa es la realidad que estamos viviendo en el día de hoy. Y nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos cuando la realidad nos da en nuestra cara. Y si usted se da cuenta, Noé, cuando nosotros nos vamos a esto, nos habla de la importancia del cuidado de su familia. No se quedó uno. Entró él, sus 3 hijos, su esposa y las mujeres, las esposas de sus hijos. Y si en ese momento él pudo hacer esto, ¿nosotros qué estamos haciendo por nuestras familias? Cuando nosotros nos vamos al libro de Job, cuando usted bajó, oiga lo que hizo Job. Job fue un hombre que nosotros hablamos de Job por el sufrimiento de Job, pero oiga y escuche lo que Job hacía. Dice la palabra del Señor, Job 1:2 en adelante, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amado, yo quiero que reflexionemos aquí. ¿Qué estamos nosotros haciendo por nuestros hijos? Este hombre era todos los días. Amado, muchas veces queremos, cuando está el problema, cuando está el muchacho en la calle, cuando anda descarriado, usted quiere volver a todo el mundo loco, el pastor es el primero, y ore por mí, y ore por mi hijo, y voy viendo a todo el mundo loco. Amado, es un trabajo desde ahora.
Mire, esa que está ahí, que es la mía, oiga, para traerla aquí es a remolque por la mañana, porque a ella no le gusta levantarse temprano. Yo cambié del culto de las 8, que me gusta este culto, para el de las 10. Y todavía sí a veces un remolque. ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil? Entonces imagínese por usted que es chiquita y tiene 9 años. Imagínese lo que están los adolescentes de ahora. ¿Cómo están? Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo? Este hombre dice que por cada uno de sus hijos, los padres no nos han enseñado y queremos meter en una licuadora todos iguales. Tienen personalidades diferentes, caracteres diferentes, reaccionan de maneras diferentes. Y este hombre, como sabía cómo era cada uno de sus hijos, este hombre le ofrecía a Dios sacrificio por cada uno de sus hijos y se lo presentaba a Dios de manera individual a cada uno de sus hijos. ¿Nosotros estamos haciendo eso por nuestros hijos? ¿Estamos nosotros presentándole a Dios, haciendo sacrificio para que nuestros hijos se salven? Por si faltan y por si fallan, para que se vuelvan al camino. Y yo le pregunto, ¿cuántas horas usted lleva en oración a sus hijos? A veces nos cansamos, a su esposo, a la esposa, a los que están a nuestro alrededor. Y por eso es que cuando viene el aire, el corre, nada más que acudimos para donde el bombero que apague la manguera, que apague el fuego. Pero es que antes de que el fuego llegue a que se extinga, comienza primero una llama pequeña. Y nos toca a nosotros apagarla cuando está ahí. Ahora, hay circunstancias y situaciones como a todos que se pueden salir de control, pero el control nos toca tenerlo a nosotros. Noé tuvo control de su familia y de su casa. Y esto para la iglesia del Señor, lo que quieren ahora andar, ser ministro y gente y que lo que quiere es que posición y que me den y que salir. Lo primero que manda la palabra de Dios para usted ser ministro del Señor es que gobierne bien su casa. Es que tenga dominio y control de su casa, porque si usted no puede gobernar su casa y no tiene control de su casa, mucho menos la va a tener de la casa del Señor. Y esta palabra nos manda a nosotros a que nos detengamos en esto. Porque hay situaciones que el Señor nos manda que la tengamos en cuenta, porque la voluntad del Señor es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, comenzando por nuestra casa. Y hoy yo le invito a que nos vamos a proponer todo, a despertar por nuestras casas, a presentar a nuestras casas al Señor, a nuestros hijos al Señor, a pelear la buena batalla con los nuestros. Y vamos a llevar la palabra afuera, pero preocupémonos por los nuestros. Tenemos que trabajar con los nuestros antes de nosotros ver hacia afuera. Y cuando nosotros vemos eso, lo que Noé hizo, podemos entonces decir lo que dijo Caleb: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Podemos nosotros decir eso con paz, con tranquilidad? Nos hace falta. Y ahora mismo una de las debilidades más grandes que tenemos son nuestras casas. Y el enemigo lo sabe y por eso está atacando por ahí, por eso da por ahí. Porque la fortaleza y el equilibrio de una familia depende de su casa. Y cuando nosotros le damos lugar al enemigo por ahí, somos débiles. Somos blancos fáciles y por eso se está destruyendo la familia. Porque en la medida que se destruye y se desintegra la familia, el enemigo cumple su propósito. No le demos nosotros lugar al diablo. Peleemos la buena batalla, que el Señor nos ha equiparado y nos ha preparado para eso. Pero tenemos que estar conscientes de esa realidad y del tiempo que estamos viviendo, porque se hace necesario. Esos son los primeros que nos tocan llevar. Y mire esa parte de nosotros ser los verdaderos sacerdotes, el verdadero ministerio y el primero. Este es el tiempo para tomar autoridad. Para tomar autoridad sobre los nuestros, para levantarnos por los nuestros, para que Dios haga. Y dice la palabra del Señor en Mateo 24:42. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estemos atentos. Y dice Gálatas 5:25-26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Amado, es tiempo de que seamos
un Noé para este tiempo. Yo quiero ser una Noé para este tiempo. Y le invito a usted, sea un Noé para este tiempo. Tenemos las herramientas y tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que podemos ser esos Noé que Dios quiere que seamos. Andar con integridad, con honestidad, conforme a la verdad, conforme a la justicia. Ser esos pregoneros de justicia. No se preocupe por nada de lo que usted está viendo. Todo lo que está pasando tiene que acontecer. Todo lo que está pasando tiene que acontecer. No se turbe su corazón, tenga paz. Confía en Dios y espera en Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Ahora enfoquémonos en la cosa de arriba. Tenemos mucho los ojos puestos en la cosa de aquí abajo. Y estamos aquí de paso. Aunque nosotros andemos aquí y estemos aquí, pero nosotros pertenecemos allá arriba. Los que no conocen al Señor, hay una esperanza. Nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo, hemos acudido, no hemos montado. En aquel tiempo del diluvio fue el arca donde había salvación, ahora es en Cristo Jesús. A los que no conocen al Señor hay esperanza. A los que no conocen al Señor todavía hay tiempo para entrar en el arca. Al que no ha conocido a Cristo ni lo ha reconocido como su Señor y Salvador, hay tiempo aún. Y para nosotros tenemos todavía tiempo para ordenar nuestras vidas. Para esas cositas que nosotros sabemos que no andan bien, que nos corresponde estar en el secreto, el Padre y nosotros, donde Él nos corrige, donde Él nos instruye y donde nos hace reconocer, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros nos hace entender. Y esas cosas que con nuestra debilidad no podemos, Él nos ayuda a que nosotros podamos hacerla conforme al agrado del Padre. Padre, gracias. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.